plataformas virtuales han sido un apoyo importante e incluso obligatorio para la carrera de arquitectura. Durante esta época de pandemia, la educación en línea le ha generado varios obstáculos a este campo del conocimiento que funciona desde 1982 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy, en su programa 180 grados, un giro en la educación, los principales actores de este proceso de enseñanza-aprendizaje nos comentarán cómo los resolvieron. Previo a la pandemia, en la carrera de arquitectura se utilizaba en algunos espacios de aprendizaje el campus virtual de la Universidad Nacional, algunas otras herramientas, pero no era una práctica generalizada en todos los docentes. En algunos espacios, por ejemplo en las clases de planificación y urbanismo, siempre se ha manejado hace algunos años el campus virtual, plataformas de trabajo colaborativo, carpetas compartidas, y algunos ejercicios que apoyaban a la presencialidad, pero tradicionalmente siempre la enseñanza de la arquitectura pues ha implicado ese trabajo presencial, ¿verdad? Esa relación directa con los estudiantes de manera sincrónica, ¿verdad? Y en un mismo espacio físico. Que la formación del arquitecto tiene que ver con un trabajo creativo, no solamente un trabajo tecnológico, sino que también un trabajo creativo. Y el trabajo creativo pues es realización de cosas en el sitio y en un taller donde todos colaboran con ideas hacia un proyecto. Y el trabajo colaborativo es el centro de nuestra enseñanza, de nuestras metodologías y formas de aprender a formarnos en cómo ser arquitectos. Los talleres y especialmente las 7 clases de diseño arquitectónico son el eje donde confluyen todas las demás áreas del conocimiento del plan de estudio de arquitectura. Y para ello se requiere de un trabajo colaborativo entre estudiantes, situación que no se facilita a través de las aulas virtuales. Normalmente pues el aula virtual es un espacio de aprendizaje donde el estudiante entra de manera individual y comienza a hacer algunas aportaciones, algunos estudios, pero no siempre se da, incluso se presta para las labores de grupo, aunque sabemos que se pueden desarrollar algunas labores grupales, pero no tanto interactivas. Hemos podido profundizar en el trabajo colaborativo a través de pizarras en línea, gratuitas, colaborativas, que uno puede encontrar y que puede enlazar a los medios oficiales de la universidad, ¿no? Programas de diseño asistido por computadora que permiten también el poder trabajar de manera colaborativa en línea, otros programas, otras aplicaciones de uso general como las herramientas de Google Drive, Google Docs, carpetas compartidas que nos permiten pues que los estudiantes vayan conociendo el trabajo que están haciendo sus compañeros, que nosotros vayamos viendo el trabajo que los estudiantes están haciendo y si bien no sustituyen esa dinámica del aula, ¿verdad? Esa dinámica que todos extrañamos, pues nos han permitido continuar con este trabajo, ¿verdad? De avanzar en los distintos espacios de aprendizaje que tiene nuestra carrera. Un docente muy creativo se ha agenciado incluso de utilizar una plataforma mediante la cual puede solicitar al estudiante el acceso con su computadora de manera remota para él poderle enseñar algunos comandos y instrucciones para realizar ciertas cosas en plataformas digitales para el dibujo bidimensional, tridimensional, para el modelaje. Entonces empiezan a abrir puertas increíbles, pero volvemos a esa dualidad, ¿no? Este aprendizaje enriquece de manera extraordinaria, pero hay elementos de la presencialidad y del trabajo colaborativo que han podido ser trasladados, pero no en su totalidad. Pese a estas herramientas tecnológicas, los estudiantes consideran que la retroalimentación en el aula de clases era más provechosa. No obstante, opinan que con la educación virtual han logrado optimizar su tiempo de estudio.
La mayoría de nuestras clases son clases taller, clases de diseño, entonces no duran 1 hora o 2 horas, sino 3 horas o a veces 3 horas y media. Y es porque pues en nuestras clases nosotros imprimíamos nuestros planos o en ciertas etapas de la carrera pues las dibujábamos a mano, y los arquitectos en nuestras mesas de dibujo pues ellos nos corregían, nos decían las correcciones ahí en el punto, y nosotros pues podíamos ver todas esas cosas que debíamos corregir o mejorar de nuestros proyectos. Esta modalidad vino también a abrir la mente en los nuevos espacios de reunión, como distintas plataformas digitales para poder reunirnos y trabajar colaborativamente, como también pizarras digitales, cosas que antes de que se iniciara la pandemia o que tuviéramos esta modalidad no presencial, no contábamos, y muchas de las horas de trabajo se realizaban en algún espacio de la biblioteca o la casa de algún compañero, y a veces había que quedarse en la casa de otro compañero a semanas, días, y prácticamente vivir en la casa de otra persona. Pero con esta nueva modalidad se abrieron nuevos pasos, la verdad, para poder reunirse a diferentes horas, en diferentes momentos, sin tener que movilizarse. Estudiar arquitectura demanda muchas visitas al campo donde se llevarán a cabo los proyectos. Sin embargo, estas no se han podido realizar en lo que va de la pandemia. Nosotros realizamos muchísimas labores de campo. Hacemos visita pues a lugares de producción de materiales, a construcciones, a los sitios y los terrenos donde vamos a ubicar los proyectos. El poder conocer las características del espacio en el sitio, esto realmente no es posible llevarlo a cabo a través de medios virtuales. Si bien existen algunas herramientas en línea que nos permiten pues acercarnos a un territorio, ¿verdad? Desde un Google Maps, un Google Earth, hay ciertas características del espacio que son muy importantes para la arquitectura, para el urbanismo, que definitivamente no es posible apreciarlas a través de una fotografía, apreciarlas a través de un mapa en línea. Por ejemplo, profesores que tenían que dar clases de diseño y que tenían que hacer una visita de campo, una inspección de campo, y que no se había realizado todavía en el desarrollo de la clase. Entonces estos profesores pues fueron a los lugares, hicieron los levantamientos con video. Estos videos iban narrados de qué era lo que había en el campo, el tipo de construcciones, alturas y todo lo demás, que normalmente serían elementos de visualización que el estudiante tiene que hacer y analizar en el campo. La virtualidad de la educación ha permitido que las familias se involucren más en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, o que vivan con ellos esos momentos de satisfacción después de un gran esfuerzo. En este último periodo del 2020 nos tocó llevar esta clase, bueno, entre otras clases, Diseño 7, que para ponerlos en contexto es como que esa clase que cuando la estás llevando o cuando uno ya la lleva o ya la ha llevado, te dicen como, bueno, si ya llevaste Diseño 7, si ya pasaste Diseño 7, pues entonces ya sos arquitecto. Entonces, recuerdo que todo el semestre fue muy complicado porque de por sí es una clase que exige mucho más de nuestro rendimiento, exige todos los conocimientos que hemos adquirido alrededor de toda la carrera. Mi familia por eso como que se relacionó mucho con la clase, porque día y noche nos escuchaban con esa clase. Y cuando nos dieron la nota, me acuerdo que ese día pasaron 3 semanas después de que entregamos, y estaban mis hermanas y todas ellas esperando a que los arquitectos iniciaran la reunión de Zoom para podernos dar la nota, porque era muy emocionante saber si nuestro proyecto pues sí cumplía con los requisitos para aprobar la clase o no. Entonces, bueno, luego los arquitectos pues efectivamente nos dieron así las calificaciones y todo eso, y no pude evitar llorar, y mis hermanas estaban ahí grabando y todo. Entonces, para los docentes, la virtualización de la educación les duplicó el trabajo, además de que se invisibiliza el esfuerzo y tiempo que les demanda preparar cada clase. Para que un docente se entrene en todas estas plataformas,
genere un trabajo práctico para el aula virtual, un trabajo de, digamos así, de seguimiento autodidáctico de cierta manera o con ciertos grados autodidácticos en el aula virtual, y luego prepare un trabajo para una pizarra colaborativa, revise la pizarra colaborativa, diseñe todo el trabajo y mande los enlaces, y luego tenga un espacio para tener una sesión sincrónica, luego revisar trabajos que, como decíamos, son creativos, mínimo y fácilmente se van 30, 40 minutos revisando un trabajo en una sesión donde de repente podemos tener incluso más de 10 equipos. Entonces ya eso refleja la cantidad de tiempo solo en revisión y no digamos pues en la preparación de todos estos elementos en distintas plataformas. Que una vez que esto termine, tenemos el reto de no dejar de lado todo el aprendizaje que hemos tenido en esta experiencia. Yo creo que hemos aprendido mucho como docentes, como estudiantes también, de que hay cosas que podemos aprovechar de estas herramientas virtuales, ¿verdad? Que nos pueden facilitar el trabajo, pero teniendo la conciencia, al menos en nuestra disciplina, y es una opinión muy personal, que la arquitectura no se puede enseñar de manera virtual. Arquitectura es una de las 5 carreras que se imparte por periodos semestrales en la máxima casa de estudios, y su matrícula es de 750 estudiantes. Nos veremos hasta una próxima edición de su programa 180 grados, un giro en la educación.